Hoy os hablamos de 3 bulbos que podemos sembrar en primavera y que podéis tener en vuestro huerto urbano o vuestro jardín. Os lo contamos en Agricultura Urbana. Bueno, como probablemente sepáis, hay dos tipos de bulbos, unos que son los bulbos de invierno y otros que son los bulbos de primavera. Los de invierno se suelen sembrar, pues obviamente en la época invernal, pues para que florezcan más o menos a lo largo de marzo, finales de febrero, principios de marzo. Y luego tenemos otro tipo de bulbos que son igual algunos menos conocidos, que son los que se siembran normalmente, pues eso, a principios de la primavera para tenerlos listos a lo largo del verano. Aquí tenemos 3 tipos que son los más comunes, que sería, aquí tenemos el gladiolo, que es este pequeñito que tenemos aquí, la begonia y el lirio. Ya os vamos a explicar cómo se siembra y las características de cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando del gladiolo, que es este bulbito de aquí. Cuando nos hicimos con él, que fue como hace 2-3 semanas, casi no tenía tallo saliendo y de hecho teníamos 2, uno se quedó como más pequeñito, así que vamos a usar este que se ve mucho mejor y va a ser como más fácil a la hora de sembrarlo. Nada, para sembrarlo vamos a utilizar, tanto para el gladiolo como para los otros 2, ya lo veréis, sustrato universal, ¿vale? Un sustrato normal. Lo que vamos a hacer es centrarlo en la maceta, porque en este caso es solamente uno, pero si tuviéramos varios tendríamos que dejar una separación de unos 20 centímetros entre uno y otro. En cuanto a la profundidad, vamos a ayudarnos de una regla o de una cinta métrica, porque tenemos que hundirlo un poquitín, unos 6-10 centímetros, sí, aproximadamente. Decíamos antes que era importante que tuviera tallo suficientemente grande, porque es muy importante saber la dirección en la que plantarlo, siempre con el tallo hacia arriba, en el caso del gladiolo. Si no tiene tallo, o sea, en el caso de que no tenga tallo también podrías plantarlo, solamente que tienes que tener bien claro cuál es la punta y cuál es la base del bulbo. La verdad es que normalmente, salvo después en la begonia que os lo explicamos, se ve bastante bien, son como una especie de toras y todos los bulbos son como una especie de pirámide, donde hay un piquito que es hacia arriba, que sería la parte como superior, y luego como una base un poco más ancha, que es pues donde tenéis la parte de abajo, ¿no? Y en cuanto a los cuidados del gladiolo, pues es una planta que le viene muy bien los climas templados, tipo el Mediterráneo. Necesita riego abundante, sobre todo en las primeras etapas después de haberlo plantado, que le dé la luz solar. Sí, de forma constante. Sí, de forma constante, pero con un poco de semisombra, o sea que no llegue a quemar nunca la flor cuando salga o el tallo. Es importante también para regarla que la maceta tenga drenaje por debajo. Ahora vamos a sembrar la begonia, que es este bulbo de aquí. Este probablemente sea como el más difícil de saber exactamente cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, pero bueno, siempre, si dudáis, esperar a que salga, que brote un poquitín, guardándolo como os explicamos antes y sin problema. Normalmente esto, la parte que es más cóncava, pues ahí es la parte donde va a salir el tallo, y la parte que es como más convexa, pues es la zona de la base. Lo único que en este caso hay una particularidad, que es que para sembrarlo os recomendamos que no lo hagáis directamente en horizontal, es decir, que no lo hagáis directamente así, sino que lo coloquéis un poco en diagonal, así o así. Esto básicamente es porque al tener esta forma como de cuenquito, si regáis, lo que puede pasar es que se acumule mucho agua en esta zona de aquí, que es como más hundida, y entonces pues se pueda llegar a pudrir lo que viene siendo el bulbo. Y para cuidar las begonias, nada, que lo mismo que con el gladiolo, que les dé luz indirecta. Si los tenemos dentro de casa o en una terraza, siempre asegurarnos de que tengan buena ventilación y nada, temperatura también de clima templado. Y este es el lirio, seguramente sea el más conocido por todos. Vamos a sembrarlo el que más profundo, como unos 15 centímetros de profundidad. En caso de tener uno, pues tal cual en el centro de la maceta, y si tuviéramos más, como una separación de 20 centímetros más o menos entre bulbo y bulbo. No os preocupéis si os queda un poco más alto, un poco más bajo. Básicamente lo que se tiene que cubrir es el bulbo, y en este caso, como está saliendo el tallo... El tallo siempre hacia arriba, en vertical. Claro. En este caso, lo más vertical posible. Y liberado, o sea, no enterréis el tallo. Cubrimos bien la parte del bulbo, prensamos un poquito y regamos con abundancia sin inundar. Un poco al igual que con el resto de los bulbos, es importante pues que mantenga la humedad. Este en concreto en verano, si estáis en sitios donde hace bastante calor,
os recomendamos que lo reguéis como 2 o 3 veces a la semana, obviamente todo en función de cómo veáis la maceta, o sea que siempre esté húmeda. Bueno, pues esto es los métodos para sembrar los bulbos. La verdad es que es un cultivo que es muy sencillo, o sea que en cualquier floristería o en cualquier tienda de horticultura pues encontráis estos bulbos de, bueno, o estos, o en función de la temporada que sea, pues otros, que se cultivan muy rápido, que son muy bonitos, además se dan muy bien y que os recomendamos claramente que probéis hacerlo en vuestro huerto urbano. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.